Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Alejandro Méndez Prieto, estudiante de biología. Saludos a mis compañeros y a la profe Eliana María Báez. En este momento voy a exponer sobre terapia génica, avances, desafíos y perspectivas. En resumen, hoy en día las modificaciones en el genoma humano es uno de los objetivos de la medicina, poniendo en práctica el conocimiento de la unidad básica de la herencia, como lo es el ADN. La terapia génica tiene la capacidad de corregir genes alterados con aberraciones, con mutaciones, y las modificaciones se hacen en el sitio donde se dirige el tratamiento terapéutico. Este tratamiento terapéutico se hace en pacientes que ya no han tenido éxito en procesos quirúrgicos, en procesos farmacológicos. Se han hecho muchas investigaciones en genética y en bioingeniería que permiten la manipulación de vectores con el fin de lograr la entrega de material extracromosómico en célula diana. El principal enfoque es la optimización de los vehículos que entrega en su mayoría son plásmidos como tiene la presentación. Son plásmidos manufacturados. Los virus son excelentes en la invasión de las células y cuando existe la invasión de las células, pronto hace la inserción de su material genético. Los estudios se han realizado en vivo y en células madre. Los estudios también se han realizado en las potencias donde existe más investigación, como Estados Unidos, Europa, Australia y China. En Colombia realmente no se ve mucha investigación, no se ve mucha información sobre terapia génica. La terapia, como introducción tenemos la terapia génica consiste en realizar modificaciones puntuales al genoma humano. Esto se hace creado con el fin de tener la capacidad de mejorar el gen por medio de la corrección de genes alterados. La terapia génica describe la capacidad de modificar el genoma humano. ¿Sí? Esta fue incluida en la medicina humana desde que el conocimiento del ADN como la unidad básica de la herencia. En la actualidad surge y se expande a modo de investigación experimental en países desarrollados con avances considerables en medicina y genética. Las enfermedades trabajadas en la actualidad con terapia génica son enfermedades causadas por trastornos de genes. Entonces, estas enfermedades son la fibrosis quística, la hemofilia, la distrofia muscular y la enfermedad de células falciformes. Entonces, decimos que la fibrosis quística es hereditaria por funcionamiento deficiente de las glándulas exocrinas, caracterizada por presentar enfermedad pulmonar crónica y difusión del páncreas. Otra enfermedad causada por trastorno de genes es la hemofilia. La hemofilia es hereditaria también. Se caracteriza por el defecto de que la coagulación de la sangre se manifiesta en hemorragia. Un paciente que tenga hemorragia puede tener hemofilia, ¿sí? Puede tener su trastorno de gen. Otra enfermedad causada por un trastorno de gen es la distrofia muscular. La distrofia muscular provoca debilidad progresiva en los huesos, pérdida de masa muscular. Estos contienen genes anormales que causan mutación y eliminan proteínas que hacen que nuestros músculos sean saludables. Otra enfermedad de trastorno de los trastornos de genes es la la enfermedad de las células falciformes. Esta es una mutación genética insuficiente. Se trata de la insuficiencia de glóbulos rojos sanos para transportar. Al tener insuficiencia de glóbulos rojos en la sangre, nosotros perdemos el oxígeno. Entonces, la terapia génica se encarga de corregir estos problemas. Ha habido bastante investigación sobre este tema. Encontramos que en 1950 Gregor Mendel trabajó sobre la naturaleza física de los genes. Walter Watson y Francis Crick trabajaron sobre la doble cinta del ADN. En 1970 se trabajó sobre enzimas que determinan el árbol de la molécula del ADN
y en 1980 se trabajó sobre la contemplación de la terapia génica por los científicos. Ha habido bastante investigación, muchísima investigación, y además que los estados como tal entonces ha habido bastante investigación. Se entiende por terapia génica como la capacidad de mejora genética mediante la corrección de genes alterados mutuados o modificación del sitio específico que tiene como objetivo el tratamiento terapéutico. Actualmente en esta fase experimental se realiza en los laboratorios de investigación. La mayoría de los ensayos se llevó en las potencias donde los países apoyan la investigación. Es una ampliación de la información. El ámbito es la ampliación de la información genética. No pasa la presentación. Entonces, como decíamos, la terapia génica trata enfermedades de Saturn residuos de genes como fibrosis, como ya le hemos hablado ahorita, fibrosis quística y la hemofilia. Enfermedades genéticas adquiridas como el cáncer, como el SIDA, ¿sí? La tecnología del ADN recombinante. Estas enfermedades, como el cáncer, es una enfermedad adquirida, ¿sí? Puede ser genética, también puede ser adquirida por el consumo de bastantes azúcares, y es lo que hace que se produzca la nutrición de los tumores cancerígenos. Las infecciones de SIDA también son enfermedades adquiridas, que cuando no se pone atención pueden llegar a la muerte. La adquisición del SIDA se adquiere por contacto sexual o por contacto físico de una persona enferma, una persona sana. Entonces, la terapia se divide en dos, los cuales son de la cepa germinativa y terapia genética de las células somáticas de las células somáticas, donde en la primera se hacen las células germinativas, tales como la introducción de esperma y óvulo. Se modifica mediante la introducción de genes funcionales que están integrados en el genoma, lo que hace que se presente mutación en las siguientes generaciones, lo que en la terapia con células somáticas no presenta modificaciones en los genes del individuo en las siguientes generaciones. Hablando de la terapia en las células de la línea germinal, como lo dice ahí, puede ser entre un esperma y un óvulo. Se modifica mediante la inducción de genes que integran genomas. Estos son hereditarios, enfermedades genéticas hereditarias. ¿Sí? La terapia de células somáticas es cuando los genes terapéuticos se transfieren a las células somáticas del paciente. Las modificaciones están restringidas solo al paciente y en estas sí no son heredadas. En este momento vemos las diferencias. El gen dice que el gen es dañino. Es sustituido por otro. Esto se realiza por medio de vectores. Eso es lo que hace el proceso de la liberación de genes. La terapia génica en células hematopoyéticas son colaboradores para la transferencia. Entonces son colaboradores para la transferencia de genes debido a su alto potencial de longevidad y capacidad de autorrenovación. ¿Sí? Seguimos con la terapia génica de las células madres, de la que estamos hablando. Es donde la terapia génica de las células madres se juntan con el fin de la generación de vectores de transferencia génica para la creación de células madres pluripotentes inducidas. El orden de generación de la diferencia de IPS y proporcionar un fenotipo diferenciado adicional derivada de esta celda. ¿Sí? También se trabaja con terapias con células T del receptor antígeno quimérico, que es una inmunoterapia que implica el manejo de reprogramación de células de inmunidad, linfocitos T, de los propios pacientes. Y una más avanzada que es Cas9,
herramienta biológica en edición de genes. Este sistema que es el más avanzado, ya que es nombrada como la responsable del origen extracromosómico, que actúa como una memoria inmunológica contra fagos y plásmidos, iniciando el sistema hasta ahora. Entonces, lo mejor que es un poco costoso según las investigaciones. Entonces, hablando de la terapia génica, la terapia génica es una técnica experimental y ha tenido muchísimos resultados satisfactorios en la parte clínica para tratar enfermedades de alteración del material genético del paciente. Con frecuencia la terapia génica consiste en la introducción de una copia de un gen defectuoso en las células del paciente. Se han visto bastantes resultados que van en pro de la vida de la gente. Como conclusiones, tenemos que la terapia génica muestra alternativas basadas en biotecnología capaces de tratar enfermedades de manera eficiente. Esta terapia génica, lo último, no lo ha logrado ni siquiera la medicina general. Los tipos de tratamiento a modo experimental en terapia génica son proceso de terapia génica de liberación de genes, terapia génica de células madres hematopoyéticas, terapia se también se trabaja con terapias de células T, del receptor del antígeno quimérico y por supuesto el famoso método SIRS, que es lo mejor de lo mejor, utilizado como herramienta biológica en la edición de genes según Augusta Rangel. La terapia génica actualmente es a modo experimental con trabajo en los principales países donde apoyan la investigación. Esta se puede definir como la revolución del siglo en cuanto al avance medicinal. Los estudios adelantados para las enfermedades genéticas como enfermedades causadas por trastornos de genes recesivos que nombramos que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros, enfermedades genéticas adquiridas y las enfermedades adquiridas como el cáncer y ciertas infecciones virales tales como el SIDA. Tener mucho cuidado donde podemos tener nuestros contactos físicos, sexuales, y teniendo este conocimiento podemos dar un consejo a cualquier paciente que tenga algún síntoma de lo que hemos expuesto. Agradezco a todos su gran conocimiento. Hablar de terapia génica no es fácil, ¿sí? Yo no soy experto en biología, pero he estado leyendo bastante y es una rama muy importante, una de la salud importantísima para los futuros biotecnólogos de la UNAM. Muchas gracias y muchos éxitos. Dios los bendiga.